Hola, qué alegría poder arrancar con esta nueva explicación. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un mundo que a veces parece un montón de reglas abstractas aburridísimas, pero que en realidad es exactamente como jugar con piezas de construcción o bloques de Lego. Una vez que se entienden las piezas básicas y cómo encajan, se puede construir absolutamente cualquier mensaje que imaginemos. El objetivo de hoy es descubrir cómo se forman las oraciones compuestas, y lo vamos a ver de una manera tan clara y cotidiana que cualquier estudiante de la ESO lo podrá dominar en un abrir y cerrar de ojos. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, veremos las oraciones simples contra las compuestas. Segundo, las tres formas de conectar. Tercero, nos centraremos en las oraciones coordinadas. Cuarto, descubriremos los conectores mágicos. Y terminaremos con un pequeño test final. Vamos allá con el punto 1. Simples frente a compuestas. A ver, el truco definitivo para analizar cualquier frase y el paso número 1 indiscutible es localizar los verbos. Hay que pensar en los verbos como si fueran los motores que impulsan toda la oración. Sin motor el coche no arranca, ¿verdad? Pues sin verbo no hay acción y no hay frase. Y una vez localizados estos motores, el paso 2 es facilísimo. Simplemente hay que contarlos. Y esto nos lleva a una diferencia clave y muy visual. Imaginemos que una oración simple es como un patinete eléctrico. Tiene un solo motor, es decir, un único verbo. Como en el capitán abandona el barco. Ahí hay un solo motor, la palabra abandona. Por el contrario, una oración compuesta es como un enorme tren de mercancías. Tiene varios vagones y, por tanto, dos o más motores trabajando juntos. O sea, dos o más verbos en la misma frase. Pasamos al bloque 2. Tres formas de conectar. Vale, cuando tenemos varios de estos motores en nuestro tren, ¿cómo los unimos? Pues la primera forma es la coordinación. Aquí las oraciones se conectan pero sin que ninguna sea la jefa de la otra. Funcionan como compañeras en total igualdad. Ninguna manda sobre la otra y ambas tienen sentido completo por sí solas. Imaginemos la coordinación como dos amigos que van paseando juntos por el pasillo del instituto. Son personas totalmente independientes pero que eligen caminar juntas. Por ejemplo, Marta estudia matemáticas y Joan juega al fútbol. Son dos acciones separadas, pero al sumarlas en una misma frase nos dan la imagen completa de lo que está pasando en ese momento. La segunda forma es la subordinación. Y ojo, porque aquí la cosa cambia totalmente. En este caso, una parte de la oración depende por completo de la otra para tener sentido. Hay una oración principal, que es la que manda, y una subordinada que la necesita sí o sí para no quedarse coja. Es exactamente igual que llevar una mochila súper pesada al instituto. La oración subordinada es esa mochila, que no puede ir a ninguna parte sin la oración principal, que sería el estudiante llevándola. Si decimos solamente que faltaban los deberes, esa frase se cae por su propio peso. Suena rarísima. Necesita apoyarse en el profesor notó para sostenerse. Y la tercera forma es la yuxtaposición. Aquí unimos las frases, pero omitiendo por completo cualquier palabra que sirva de pegamento. Cero nexos. En su lugar, confiamos en las pausas al hablar o en los signos de puntuación al escribir, como pueden ser las comas, el punto y coma o los dos puntos. Esto es como tener dos taquillas en el instituto puestas una pegada a la otra. Están muy juntas, comparten espacio, pero no hay nada físico que las una, solo una pequeñísima separación. Por ejemplo, sonó el timbre, la clase ha terminado. Por contexto sabemos que una cosa lleva a la otra, pero gramaticalmente solo hay un punto y coma en medio haciéndoles de frontera. Vamos con el punto 3. Oraciones coordinadas. ¿Cómo estas compañeras igualitarias que son las oraciones coordinadas? Se usan muchísimo en nuestro día a día. Vamos a ver sus tres categorías principales. Dependiendo de lo que queramos decir, pueden hacer tres cosas. Sumar ideas, que serían las copulativas, dar opciones a elegir, que son las disyuntivas, o mostrar un contraste directo, que llamamos adversativas. Llegamos al punto 4. Los conectores mágicos. Para pillar estas oraciones coordinadas al vuelo de un solo vistazo, hay que fijarse en sus conjunciones, que son como carteles luminosos de neón. Para sumar usamos i, e o ni. Para dar opciones de elegir usamos o, u. Y para mostrar oposición o un choque de ideas tenemos palabras claves súper importantes como pero, más, sino o aunque. A veces, los escritores hacen cosas muy impactantes con estos conectores. Repiten deliberadamente el conector de suma y para darle un ritmo especial, casi agobiante a la frase. Es un truco literario chulísimo llamado polisíndeton. Veramos esta cita del escritor Javier Cercas. Y las responsabilidades, y la culpa, y la vergüenza, y la miseria, y la muerte. Esa simple letra I, repetida tantas veces, le da un peso emocional brutal a la frase, ¿verdad? Y por fin, punto 5. El test final. Venga, vamos a poner a prueba nuestro talento de detectives gramaticales con un repaso rápido. Pregunta 1. Si una oración compuesta conecta sus partes utilizando solamente un punto y coma o una coma, ¿qué tipo de relación es?
Recordemos ese ejemplo de las taquillas del pasillo. Eso es la yuxtaposición. Son oraciones que están lado a lado, pegaditas, pero sin usar ni una sola palabra de enlace. Solo confían en los signos de puntuación para marcar la pausa. Vamos a por la segunda. Imaginemos esa típica situación dramática de instituto. Estudié muchísimo para este examen, pero aún así he suspendido. ¿Cuáles serán esos conectores luminosos que nos marcan un choque de ideas, una oración adversativa? Las conjunciones clave que hay que memorizar como si fueran la tabla de multiplicar son pero, más, si no y aunque. Son fundamentales porque actúan como una señal de ceda el paso, nos avisan de que viene una oposición o un contraste frente a la idea principal. Y la última pregunta para cerrar. Ante cualquier frase que tengamos delante en un folio, ¿cuál es el paso número 1, el cimiento absoluto, para saber si la oración es simple o compuesta? Contar los verbos. Esa es la clave. Los verbos son los motores. Contar los motores nos revela instantáneamente si estamos ante el patinete eléctrico de la oración simple o ante el enorme tren con múltiples vagones de la oración compuesta. Bueno, y después de todo esto, ¿para qué sirve realmente dominar estas piezas de construcción gramaticales? Pues aquí va el gran secreto. Esto no va solo de aprobar exámenes. Saber conectar ideas con precisión es lo que transforma a cualquier persona en alguien mucho más claro y persuasivo en la vida real. Quien domina la estructura de sus frases, domina el impacto de sus ideas en los demás. Así que, sabiendo todo esto, ¿empezamos a construir mensajes imparables a partir de hoy? Mil gracias por acompañarnos en este viaje por el lenguaje.